Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Bueno, este es uno de los capítulos más trágicos de la Biblia, en donde después de que Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, los alimentó con maná del cielo, les dio a beber agua de la roca, y había sido tan misericordioso y espléndido con ellos, ahora viene esta traición. Aún a pesar de que Dios ahí en el monte Oreb se había manifestado con sonido de trompeta, con humo, ni así tuvieron temor de Dios, ni amor por Dios, ni agradecimiento, y eso no nos lleva a juzgarlo, sino a ver hacia nosotros, porque todo lo que está escrito no es para apuntar hacia ellos, sino para apuntar hacia nosotros, porque hemos caído en esto o tenemos gran potencial de caer en esto, ¿no? Entonces estamos viendo que el pueblo dice que, acordamos que Moisés pasó 40 días ahí en el monte, y había pasado tiempo, más de un mes, y en lugar de ser pacientes y estar al pendiente y estar pensando en el compromiso que acababan de hacer, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando Dios dio los 10 mandamientos, ellos dijeron que se comprometían a obedecer, en lugar de estar meditando en lo que se habían comprometido, pues empezaron a desviar, y se acercaron a Aarón y le pidieron que les hiciera dioses que fueran en medio de ellos. Y Aarón aquí es un tipo de líder de la clase de liderazgo que se mueve más por lo que la gente quiera que por lo que Dios quiera. Le importa más el voto popular, le importa más tener a la gente contenta que tener a Dios contento. Entonces es algo que tenemos que tener ahí, porque el líder de Dios está buscando la voluntad de Dios, está buscando que Dios esté contento, no que la gente esté contenta. Hoy hay líderes que todo lo planean para que la gente se sienta feliz, para que la gente esté contenta, esté entretenida, esté satisfecha. Satisfacción al cliente, ¿no? Se ha metido la mercadotecnia a las cosas de Dios, y ese no es un liderazgo agradable a Dios. Y aquí vemos, dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es curioso cómo hablan de él, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, con una ligereza hablando de Moisés, este Moisés, mostrando un corazón totalmente desagradecido a un varón que no era perfecto, pero siempre había mostrado amor por ellos, compasión por ellos. ¿Qué más podemos aprender aquí? ¿Cómo manejamos en nuestra propia vida los, entre comillas, retrasos de Dios? Porque Dios no se retrasa, pero lo que a nosotros nos puede parecer como un retraso de una promesa, de una respuesta, de algo que pensamos que necesitamos y que no viene la respuesta o no viene lo que esperamos en el momento en que creemos que lo estamos necesitando. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo manejamos esos tiempos en los que aparentemente Dios no contesta? Eso habla mucho de nosotros. Si nosotros permitimos que esas
tardanzas, entre comillas, nos orillen a pecar, nos orillen a tomar nuestras propias decisiones, a reaccionar de una manera carnal, humana, en nuestra sabiduría, pues ahí estamos mal. Por el contrario, lo correcto sería que esos tiempos de tardanza, esos tiempos de espera, deberíamos permitirle a Dios que Él obre en nuestro corazón, en el carácter que Él quiere formarnos, y perseverar y ser pacientes hasta que Dios conteste. La fe produce paciencia. Entonces, este es un claro ejemplo que la voluntad del pueblo no siempre es la voluntad de Dios. Muchas veces lo que la gente quiere va en contra de Dios. Y entonces aquí Aarón sigue al pueblo, quiere tener contento al pueblo y dice, bueno, denme los arcillos de oro, y ni tardos ni perezosos dieron el oro, se los fueron a quitar de las orejas de sus hijos, de sus hijas, y todo el pueblo dice que lo trajeron y formó este becerro de fundición. Y vemos como que a veces para las cosas de Dios no nos gusta dar, se nos hace pesado dar, pero como si para otras cosas damos, nos desvivimos, gastamos, ¿no? Cuando nos invitan, a lo mejor hay gente que se va a conciertos de artistas famosos a vacacionar u otras actividades, no escatima en gastar, en vender lo que tiene, en sacar sus ahorros, no se le hace pesado. Pero cuando es para Dios, ahí sí nos pesa, nos cuesta, y eso es algo digno de análisis personal, porque deberíamos ser mucho más generosos en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová, y al día siguiente madrugaron, ¿no? Aquí Aarón no sabemos, solamente Dios sabe realmente cuál fue la intención de su corazón, por qué estableció la fiesta hasta el día siguiente. A lo mejor estaba tratando de ganar tiempo para que Moisés descendiera, pero lo interesante es que al día siguiente el pueblo madrugó, y eso me impresiona porque pues los días de reunión a veces llegamos tarde, ¿no? El domingo muchos no trabajan y aún así llegan tarde. Pero aquí el pueblo madrugó, prefirió perder sueño porque tenían ganas de estar ahí. Entonces, híjole, esto es bastante trágico y bastante triste, porque lo que realmente para nosotros es importante es a lo que le vamos a entregar dinero, le vamos a dar tiempo, es para lo que nos vamos a levantar temprano. Dice mucho que madrugaron, y eso nos hace pensar si madrugamos y somos puntuales y somos esforzados para las cosas de Dios. Bueno, entonces aquí, si viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. Bueno, aquí antes dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, no eran tan tontos, por no decir otra palabra, no eran tan tontos para darse cuenta que ese no era Dios. Estaban fallando entonces en el mandamiento de no te harás imagen. ¿Por qué? Porque no es que ese era su Dios, sino estaban haciéndose imagen, porque los hicieron y dijeron, este es Jehová. O sea, redujeron, por decir, a un Dios eterno, invisible, santo, y lo representaron en un animal. Entonces, invalidaron, quebrantaron el segundo mandamiento de no te harás imagen. Entonces, es bien delicado porque tenían la teología correcta, la doctrina era la correcta. Jehová te sacó, ¿no? Israel es que te sacaron, o sea, Dios los había sacado de la tierra de Egipto, pero tergiversada, ¿no? Tergiversada, o sea, lo que quiero decir es que es sutil el engaño. Vamos a continuar. Hicieron sacrificios, ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz, etc. Dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. O sea, estos sacrificios, este culto, era un culto carnal, ¿no? Creo que cuando hay mucha gente, se siente una energía
emocionante en la multitud, todos juntos, y no es el Espíritu Santo. Eso es algo bien importante. Podemos sentir emoción y se nos puede poner la piel chinita y puede que no esté el Espíritu Santo ahí. Aquí ellos parecían consagrados, emocionados. O sea, yo leo esto y pudiera parecer un avivamiento, que se está moviendo el Espíritu de Dios y están todos entregados a Dios y están contentos y se regocijan, pero qué impresionante es ver que no era así, que estaban haciendo algo en contra de Dios y que si no tenemos discernimiento podemos pensar que nuestro culto a Dios está lleno del Espíritu Santo y no es más que nuestra carne, a tal grado que hubo como orgías, se levantaron a comer, a beber, a regocijarse. Muy seguramente hubo fornicación y otros actos inmorales en todo esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, o sea, acuérdense que Moisés estaba en el monte, arriba del monte, recibiendo las leyes, los mandamientos y el diseño del tabernáculo. Cuando entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí llama la atención que Dios dice, porque tu pueblo, o sea, no mi pueblo, no mi primogénito, como había dicho, sino tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado. Dios se enoja contra los pecadores. Estaba de alguna forma diciendo, voy a rechazar a este pueblo, no es mío. Se estaba como dando a entender que se estaba desligando de ese pueblo. Dice, no eran dignos, ese comportamiento no era digno de un Dios santo. Pronto se han apartado, pronto. Qué fácil y qué rápido nos podemos apartar del camino de Dios. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le está dando toda la información Dios a Moisés de lo que está pasando. Qué duro, qué traición, qué traición. Y cuánto nos pasa en nuestra vida que pronto tenemos momentos en los que sí estamos comprometidos, como ellos les preguntó Dios atrás de Moisés si se iban a comprometer a obedecer sus mandamientos y dijeron, todo lo que tú nos digas lo haremos. ¿Cómo nos parecemos, no? En ese ser tan volubles? En un momento estamos levantando las manos, llorando, rendidos a Dios, y al siguiente día estamos cayendo en pecados, estamos alejados de Dios. Creo que este capítulo nos dice mucho de lo que hay a veces en nuestra propia vida. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿No? Se enfocó Dios no nada más a lo que hicieron, sino a lo que eran. Era un pueblo necio, duros de corazón. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Después de estar lidiando Moisés con este pueblo que no era nada fácil, y nos pusiéramos en el lugar de Moisés y Dios dijera, ¿sabes qué? Ya voy a acabar con estos que se quejan, que todo te critican, se van en contra tuya, que son necios, ¿sabes qué? Ya voy a acabar con ellos y de ti voy a levantar una gran nación. Yo creo que para cualquier cristiano no consagrado, no maduro, sería bastante tentador, ¿no? Ya terminar con esta gente, que es difícil lidiar con esta gente, con este pueblo. Pero aquí vemos a Moisés intercediendo, y esta es una de las grandes intercesiones de la palabra de Dios, porque Moisés es un tipo de Cristo, como ese intercesor, como ese profeta, como ese libertador. Y aquí vemos esta intercesión tremenda. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Dios le dijo a Moisés, tu pueblo, pero ahora Moisés le recuerda a Dios, Dios es tu pueblo, es tu pueblo, tú lo sacaste, yo no lo saqué, Dios, tú lo sacaste, tú lo liberaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué oración? Es
le recuerda a Moisés a Dios, no porque Dios se le olvide, sino le dice, Señor, es tu pueblo, tú fuiste el que lo sacaste. Y los egipcios que nos aborrecen, los egipcios que nos odian, van a hablar maldiciendo que tú nos sacaste para matarlos, que tú nos sacaste para hacer lo que ellos no pudieron hacer, los sacaste para desaparecernos, porque de alguna forma era notorio, se sabían las promesas que Dios le había hecho a Abraham de llevarlos a la tierra prometida. Y le dice, vuélvete de la hora de tu ira, arrepiéntete, ¿no?, de este mal. Ahora Dios no se puede arrepentir porque la Biblia también nos enseña que Él no es hombre para que se arrepienta. Entonces aquí no es que Dios cambie o se arrepiente, sino que Dios se compadece, que Dios se compadece. Entonces vamos a continuar. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces aquí vemos este poder de la oración, es Moisés tipificando de alguna forma el gran intercesor que es Cristo. Y diciéndole, recordándole sus promesas, hablándole con su propia palabra, lo que Dios había prometido acerca de que iba a multiplicar a esta nación. O sea, en pocas palabras, no la puedes destruir porque tú prometiste multiplicarla. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer con el pueblo. Repito, Dios no se arrepiente, sino aquí más bien Él quería sus propósitos. Aquí Dios le dio oportunidad a Moisés de colaborar en oración con sus propósitos, de alinearse a los propósitos de Dios. Es difícil de entender, por supuesto, porque la mente de Dios es insondeable, la mente de Dios, ¿no? Pero sabemos que Dios no cambia, Él es el mismo. Pero nos enseña Dios, de alguna forma aquí nos deja ver el poder de la oración. Y creo que esa es parte del propósito de este capítulo, enseñarnos qué poderosa es la oración, la intercesión del pueblo de Dios. Hay una frase muy famosa de Agustín de Hipona que dice, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Entonces aquí estamos viendo la compasión de Dios hacia nosotros, los pecadores, y vemos que Él está dispuesto a perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer uso de la oración, hacer uso de la oración. A veces se nos hace más fácil tratar de resolver las cosas en nuestras fuerzas, pero no, tenemos que ir a la oración, interceder, porque nos está enseñando Dios que Él es un Dios que se compadece, que tiene misericordia. Es lo que nos está enseñando Dios. Entonces dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y al otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Eso lo vimos al final del capítulo pasado, que escribió el mismo Dios, lo escribió sobre piedra, sus mandamientos. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, o sea, traían un escándalo. Esa adoración al becerro, que dice que se regocijaban y era literalmente una orgía ahí, o sea, una cosa tremenda. Y si no tenemos discernimiento, podemos llegar a lugares donde decimos, qué bonito, se me enchina la piel, las lágrimas, o sea, o a lo mejor mucho gozo y la gente cantando y danzando, pero no de la forma que Dios quiere, no en la santidad de Dios, no de acuerdo al modelo de Dios. Y así que ellos traían un escándalo en esto, tan así que Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba. Dijo Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Él pensó que había pelea. Aparte recordemos que Josué tenía como una mente militar, era el que había salido a pelear con Amalek. Dice, y él respondió, o sea, Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, o sea, no hay pelea. Voz de cantar oigo yo. Obviamente Moisés ya tenía el informe directamente de Dios y él pudo
discernir de acuerdo a la voz de Dios lo que escuchaba. Entonces es bien importante conocer la palabra de Dios. En este caso, pues Moisés escuchó la palabra de Dios y la voz de Dios y en base a lo que Dios dijo pudo discernir lo que escuchaba. Entonces nosotros podemos escuchar muchas cosas y nos podemos equivocar en lo que vemos y en lo que escuchamos. Podemos pensar que es de Dios, podemos pensar X cosa, pero es hasta cuando vamos a la palabra que podemos discernir si lo que estamos escuchando es de Dios o no es de Dios, o qué es lo que estamos viendo y escuchando. Así que Moisés acertó en lo que escuchaba. ¿Por qué? Porque había escuchado primeramente de Dios. Espero explicarme. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces aquí que estamos viendo ira, pero una ira santa de celo de Moisés. O sea, aquí Moisés no quebrantó la ley, no ofendió a Dios, porque estaba molesto en un enojo santo, en un celo santo por las cosas de Dios. Entonces, es importante que aprendamos a ser fríos cuando se trata de nuestra propia causa, pero fervientes cuando se trata de la causa de Dios. Y creo que Charles Spurgeon, creo que fue él, quien dijo que así como un perro cuando atacan a su amo ladra para defender a su amo, cuánto más nosotros no vamos a tener celo, porque la verdad es que defender a Dios pues, no lo podemos defender, Él nos defiende a nosotros, pero es decir que hay ese celo por la causa de Dios, y esto fue lo que manifestó Moisés. Entonces no pecó Moisés en todo esto que hizo, y dice que lo redujo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, esos ídolos los redujo a nada, fue memorable. Y podemos ir rápidamente a mejor a 1 Corintios 8, 4. Y él los tomó de las manos, y él los tomó de las manos y le dio forma con buril e hizo ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver, estoy en... No, es que no se movió a Corintios, se quedó en Éxodo. A ver si... No, por alguna razón no me deja cambiar de cita. Primero Corintios 8:4. Ahora sí. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, cuando se redujo este ídolo al polvo, a la nada y se disolvió en agua, de alguna forma era una enseñanza de que esto es nada. Como aquí dice, sabemos que el ídolo es nada en el mundo porque nada más hay un Dios. Hay un Dios. O sea, aquí está su ídolo, su polvo, es nada. Es nada, algo que pudiesen recordar para siempre acerca de esa rebelión que hicieron contra Dios. Vamos a seguir. Tengo aquí algún problema técnico porque no se cambia.
se está cambiando de cita. Vamos a regresar, a ver si ahora sí podemos regresar a Éxodo 32. Qué complicado, no sé qué está pasando. Ok. Muy bien, creo que ya estamos. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, tenemos una naturaleza caída, estamos inclinados al mal, estamos inclinados a los deseos de nuestra carne. Y a veces lo que se da en la iglesia es lo que la carne quiere. ¿Para qué? Para que la gente esté contenta. O sea, pero tenemos que reconocer que somos un pueblo inclinado al mal. Pero también que estamos viendo que Aarón se disculpa y le echa la culpa al pueblo, ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza caída, no asumir nuestra responsabilidad. A él lo habían dejado como responsable y sin embargo aquí dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, o sea, le echa la culpa al pueblo. Ahora bien, si recordamos, Moisés había dejado a Hur también, había dejado a Hur y a Aarón, y aquí no se menciona a Hur, ya no se menciona en este capítulo. Y en la tradición judía dicen que el pueblo se empezó a desesperar tanto que se rebeló y que mataron a Hur y que probablemente Aarón tuvo temor y por eso les concedió eso no lo sabemos. Eso se los digo como un dato, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que aquí Aarón se está disculpando y está echándole la culpa al pueblo. Y eso es esa es una actividad muy, muy típica de nuestra naturaleza caída. Estoy teniendo aquí problemas técnicos, así que voy a seguir leyendo directamente de mi Biblia y estamos en el versículo 21. Éxodo 32, 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Vemos este liderazgo tan carnal de Aarón, que le interesaba tener a la gente contenta o le interesaba que no se le vinieran encima. Cualquiera que sea su motivación, pues sabemos que no era la correcta. Y le echa la culpa al pueblo y luego como que también medio indirectamente a Moisés, porque vuelve a mencionar aquí el tema de que le dijeron, ¿por qué este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, quién sabe qué le pasó? Entonces, a lo mejor de alguna forma también a él lo quería culpar por haberse tardado tanto
y que él le respondió que quién tenía oro y que lo echó al fuego y que salió el becerro, o sea, casualmente, ¿no? Casi milagrosamente salió ahí en lugar de realmente decir que lo habían fabricado a ese becerro, ¿no? Versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí estamos viendo algo bien, bien crucial, porque estamos viendo un pueblo que todo el pueblo se desenfrenó. Todas las 12 tribus, o sea, todos estaban de alguna forma involucrados en esta adoración prohibida. Todos se habían dado al pecado, pero cuando Moisés baja, dice que se puso a la puerta del campamento Moisés y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hizo este llamado, y yo creo que este llamado es para nosotros también. Dios diciendo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por mí? Porque hay un punto en el que no podemos ser neutrales. O somos, o no somos, o estamos con Dios, o estamos en contra de Dios. A veces quisiéramos no tener problemas con nadie, caerle bien a todo el mundo, hacer oídos sordos a cosas que escuchamos para no meternos en problemas, pero llega un momento en que necesitamos dejar de ser neutrales y realmente escuchar la voz que está diciendo quién está por Jehová. Los que están por Jehová no puedes estar neutral, tienes que pararte, ponte conmigo. Y tan es así que dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Algo pasó en esta tribu, algo sucedió porque los de Leví también estaban en el pecado, también los de Leví participaron en estas cosas, pero cuando llama Moisés, Dios despierta algo en esta tribu, Dios hace algo que en ese momento sintieron el impulso de pararse junto a Moisés, ¿no? Y por esto se dice que la tribu de Leví fue la tribu que Dios escogió para su servicio, como que ahí se restauró, porque acuérdense que Leví había hecho grande mal, Leví y Simeón, al hacer esta matanza, ese terrorismo contra los de Siquem, pero aquí viene como esa restauración y Dios nos da esas oportunidades. A lo mejor la hemos hecho mal en otro tiempo, pero mientras hay vida, esperanza de volvernos a Dios y tener celo por Dios. Y así fue Leví, y Dios los escogió para ser sus sacerdotes. Dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, no nada más era pararse, sino que les mandó Dios matar a su hermano. No importaba si era su hermano, su pariente, su ser querido, su mejor amigo. Dios estaba antes que nada. La santidad, la justicia y la honra de Dios está por encima de mis lazos familiares o amistades, al grado que mataron y obedecieron este mandamiento de Dios. Entonces vemos que realmente estar del lado de Dios requiere decisión, requiere determinación, requiere acción, requiere separación y poner a Dios encima de todos nuestros afectos. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre todos vosotros, sobre vosotros, ¿no? Ahí se consagraron, como digo, ahí vino una restauración y vemos que Dios los eligió para ser sus sacerdotes, para servir en las cosas santísimas. Versículo 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado,
Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí en esta intercesión de Moisés delante de Dios por el pueblo, porque dice que entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo, ha cometido un gran pecado. Empieza a pedirle Moisés a Dios perdón, ¿no? Y volvemos a ver a Cristo como el gran intercesor, a tal grado que dice, ráeme de tu libro, o sea, elimíname de tu libro. En otras formas, si ellos van a ser cortados, córtame a mí también con ellos. Si este pueblo Israel va a perecer, entonces yo también voy a perecer con ellos. Entonces vemos el amor, la ternura, la intercesión, que esto nos revela, nos muestra a Cristo cómo intercede, ¿no? Y también ese buen pastor que habla Juan 10:11, que el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, da su vida, literalmente se interpone, prefiere morir antes de que le pase algo a las ovejas. Entonces vemos aquí a Moisés como tipo de Cristo, ¿no? Como profeta, como libertador, como intercesor y como el gran pastor que da su vida por las ovejas. Entonces es un excelente ejemplo también para los siervos y los pastores de este tiempo de ese dar la vida, de ese morir, poner la vida por las ovejas, ¿no? Que sabemos que es el pastor usando a las personas que él ha escogido para pastorear. Es de los versículos más tremendos, porque realmente era real, lo decía de todo corazón, Entonces, dice aquí, mi ángel irá delante de ti, pero el del castigo yo castigaré. Dice, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aquí termina este capítulo, pero algo que quiero decir, Dios le perdonó la vida, a pesar de que Moisés decía, ráeme de tu libro en forma figurativa, o sea, estaba diciendo, acaba con mi vida, mátame. Pero Dios no mató a Moisés ni lo sacó del libro de la vida, pero algo que no sé si podamos entender, Dios no tuvo misericordia de su propio hijo. Dios no tuvo misericordia de su propio hijo porque la ira de Dios fue sobre su hijo. La ira de Dios fue sobre su hijo y lo vemos en la cruz del Calvario. Dios castigó a su hijo con muerte en abandono por nuestros pecados. Pero aquí tuvo misericordia de Moisés y del pueblo. Entonces, no sé si lo podamos entender. ¿Qué otra cosa iba a comentar que con todos estos errores o con temas técnicos, en un punto cuando Moisés también intercede, creo que más atrás por el pueblo, la preocupación de Moisés más que el pueblo era la gloria de Dios, la fama de Dios, porque cuando le dijo, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los pueblos? Aquí dice, porque se encenderá tu ira, porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo? Para mal lo sacó. O sea, vemos que Moisés estaba más preocupado por la honra de Dios, por la fama de Dios, por la gloria de Dios, que por sí mismo el pueblo. Y eso es bien importante. Eso debe ser Dios, su gloria, su honor, deben ser más importantes que cualquier otra cosa. Entonces este capítulo es bastante trágico. Nos debe llevar a meditar cómo podemos caer en semejante maldad de un momento a otro, cómo podemos desviarnos de la doctrina verdadera del Dios verdadero
por actividades o cosas que no agradan a Dios, en un momento nos podemos desviar. Como que la mayoría de la gente está haciendo algo no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Hay mucho que aprender en este capítulo para meditar y también la intercesión, cómo la intercesión mueve el corazón de Dios. Es un capítulo que yo creo que hay mucho más que escudriñar, y ya será que Dios a cada uno nos ministre más y más a medida que profundizamos en su palabra.